la Bruja Verde. Hoy vamos a hacer un vídeo sobre la ruda. Ya hay un vídeo sobre la ruda en el canal, lo que pasa que es un vídeo muy antiguo en el que hablaba del aceite de ruda. En aquella época yo tenía una cámara que fue una de mis primeras cámaras y la verdad es que tanto el audio como la calidad de imagen es pésima. El vídeo se va a quedar ahí porque me pedisteis con muchas ganas y mucho cariño que los volviera a subir y se va a quedar ahí como algo bastante anecdótico, pero he pensado que la ruda merecía que se hiciera un vídeo nuevo y mejor. Así que en este vídeo vamos a hablar sobre muchas cosas de la ruda. Vamos a hablar sobre para qué sirve tradicionalmente la ruda, tanto esotéricamente, en el folclore, en lo que sería la medicina natural, y vamos a hablar sobre mitos sobre la ruda. Espero despejar muchas de vuestras dudas, porque es que además veo que hay muchísimas dudas sobre la ruda. Sobre todo pienso que las personas que quizás no tienen tanto contacto con el campo porque viven en ciudad y realmente no pueden estar todo el tiempo en el campo y explorar y tal, pues tienen más dudas. Y espero poder aclarar algunas de vuestras dudas. Vamos a empezar enseñando la ruda. Esta es una ruda pequeñita que tengo en mi jardín, tendrá más de un año. Como veis está un poco amarilla porque tenemos 40 y tantos grados ahora mismo en Andalucía, tenemos una ola de calor, pero yo tengo un jardín y ya que esto es una planta que crece en la naturaleza, pues para que esté fuerte y sana está sometida a las inclemencias del tiempo, así que ahora mismo está amarillita como estaría en la naturaleza, pero eso hace que sea más fuerte. Bueno, la ruda es una planta muy mítica, no solo en España, sino también en otras partes de Europa y en América, porque además es que crece en Europa, crece en Asia y también crece en algunas zonas de América. Es una planta conocida por varias cosas. Es conocida debido a su toxicidad, que es moderada, pero hay que tener mucho cuidado porque si se tiene contacto con ella constantemente, esa toxicidad aumenta e incluso puedes llegar a envenenarte. Si usas un poquito no tiene por qué pasar nada, pero hay que tener mucho cuidado con ella. Hablaremos luego de eso. Pero principalmente es una planta muy conocida debido a sus usos mágicos. Es una planta que es famosa porque sirve para neutralizar las energías negativas. Sirve para hacer limpiezas energéticas, romper maldiciones, hechizos, para vencer ataques psíquicos que nos hayan hecho. Es también una planta que se utiliza para la protección, puede proteger a personas, animales, hogares, locales, aunque con eso que he dicho de las mascotas, de los animales, yo tendría precaución y no le colgaría ruda a mis animales ni les echaría ningún preparado porque recordemos que es tóxica, pero bueno, puede proteger a toda clase de seres vivos. También se usa contra las envidias, contra los malos sentimientos, contra todo ese tipo de energías negativas que otra persona pueda tener referente a nosotros, que pueda lanzarnos sin querer o queriendo, pues si tenemos una ruda puede absorber todo eso y de esa forma neutralizarlo y que no nos llegue. Esa es una de las razones por las que se recomienda tener una ruda en casa. También sirve para protegernos de las entidades del bajo astral y otras entidades similares, entidades de energía baja, es decir, ese tipo de entidades que se atraen cuando por ejemplo, tenemos constantemente malos pensamientos, estamos envidiando a otros, criticando a otros, constantemente hablando mal, peleando, todo eso, pues se atraen entidades del bajo astral o larvas astrales que se alimentan de nuestra energía. Pues la ruda nos ayuda, al igual que otras plantas, a protegernos de eso. En cuanto a la protección, como suele ocurrir con otras plantas protectoras, pues se suele decir que cuando tienes una ruda en casa y la ruda está perfectamente bien, tus plantas están bien, no es que no sepas nada de plantas o no las hayas regado, sino que tus plantas están bien. Si la ruda se muere de pronto es que ha parado algo, ha frenado algo que te han enviado, alguna energía negativa, algún ataque psíquico, algo negativo, lo que sea. Y entonces lo que deberías hacer es hacer una limpieza de tu casa, comprar otra ruda y volver a plantarla o a ponerla donde tuvieras la otra. Eso también suele pasar con la rosa de Jericó, con la sanseviera, plantas así que suelen utilizarse para la protección. Ahora, ¿en qué tipo de preparados mágicos se usa? Bueno, es una planta que se usa tanto que se usa en multitud de preparados.
Por ejemplo, se usa tradicionalmente el aceite de ruda. Ya sabéis que lo he explicado muchas veces que para hacer un aceite de hierbas llenáis un botecito con la hierba, lo cubrís de aceite. Si es aceite, por ejemplo, de girasol, que es más suave, pues absorberá más el olor de la planta, pero si no tenéis, si tenéis aceite de oliva, pues también os sirve. Lo que pasa que es que luego huele un poco más a aceite de oliva. Luego lo tapáis, lo dejáis 40 días al sol y cuando terminéis lo filtráis. Si tenéis una tela de gasa, pues podéis echarlo dentro y lo apretáis, que eso también lo habréis visto en mi blog porque os lo he enseñado muchas veces, y se filtra. Y ya que está colado, pues hay que tenerlo en un botecito, en un lugar seco y oscuro. Si el bote es de cristal marrón, mucho mejor porque tarda más en ponerse rancio. Bueno, pues lo podéis usar en aceites, en saquitos de conjuro, podéis hacer polvos mágicos, podéis usarlo en velas de hierbas, en baños, aunque con precaución. Todo lo que sea preparados que puedan tocar la piel, precaución por favor. Pero lo más normal es tener una planta en casa y además también es lo más seguro, tener una planta en casa. Bueno, y ahora que ya hemos explicado todo esto, pues deberíamos hablar sobre el tema de qué es tóxico y de para qué se usaba tradicionalmente en preparados de fitoterapia. Bueno, la ruda es una planta que primero que nada quiero deciros que es abortiva. Entonces es una planta que es de venta prohibida en España desde 2004, aunque como veréis se vende. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo que te la vendan para hacer una infusión que te la vendan para tener en casa. Entonces podéis encontrarla, por ejemplo, en viveros, podéis comprar semillas y plantarla en casa. Se encuentra de diversas maneras, tampoco es tan difícil encontrarla. En tiendas donde vosotros veáis que tienen plantas aromáticas o que tienen plantas, podéis encontrar ruda. Pero está prohibida. Bueno, la lista de plantas de venta prohibida en España, que es de 2004, la han aumentado, ahora es mucho mayor. Dicen que han prohibido hasta el perejil, lo cual es un poco raro, porque el perejil lo usamos en las comidas. Yo soy de esas personas que usa perejil en casi todas las comidas y me parece raro, pero bueno, la han aumentado muchísimo esa lista. Es una planta que es, como he dicho, es abortiva. Antiguamente se usaba para eso, para abortar. Es una planta que sirve para los problemas menstruales. Normalmente se usaba cuando una mujer tenía mucho dolor, tenía demasiada sangre o muy poca sangre y le costaba que le bajara la menstruación, entonces se usaba. Hay muchísimas recetas de infusión que te dicen que eches un poquito de ruda. Yo la verdad es que nunca la he usado porque siempre se advierte que tienes que tener muchísimo cuidado porque provoca hemorragias. De hecho, por eso es abortiva. Y si tomas ruda, por ejemplo, puede provocar que te baje la regla. Entonces hay que tener precaución. Luego hay otra cosa que es importante recordar. Para algunas personas la ruda es muy irritante, es decir, si se la aplican sobre la piel le pueden salir ampollas. A algunas personas nada más que con tocarla ya les pique y les salen ampollas, porque contiene mucho aceite esencial y es bastante irritante. Otras personas no. Entonces por eso os digo que tenéis que tener cuidado, porque si usáis por ejemplo aceite de ruda o decidís usar ruda en un baño ritual o de limpieza, pues si sois de esas personas a las que les irrita mucho la piel, tenéis que tener precaución porque entonces van a salir ampollas. Yo la verdad es que no la uso en ese tipo de preparados. Sí que la he usado durante muchos años en aceite. El aceite de ruda tradicionalmente se usa después de hacer limpiezas, se usa para marcar los marcos de puertas y ventanas. Incluso hay gente que marca los espejos. Entonces lo que se hace es dibujar un símbolo protector. Puede ser un sigilo que tú hayas hecho o algún símbolo que tradicionalmente sea protector en los marcos de puertas y ventanas y en los espejos, para que no pueda entrar lo negativo, ya sea en forma de energía, de entidades creadas por brujos o magos bastante profesionales y ya de bastante nivel, etc. Sobra decir, por lo que he explicado de las infusiones, que no deberéis tomarla. No deberéis tomarla porque no es seguro, yo no la recomiendo, no la uso, no la bebo, no la uso en infusiones. Pero se puede usar de muchísimas maneras sin tener que consumirla, ni en uso interno ni externo, es decir, sobre la piel. Ahora vamos a hablar sobre el mito de la ruda hembra y la ruda macho. Existe un mito que dice que hay una ruda hembra y una ruda macho. La ruda hembra es, según ese mito, una planta pequeñita
con los tallos más tiernos que da mucha flor, y la ruda macho es una planta mucho más grande, con las hojas más gruesas, los troncos fuertes y que da menos flor. Bueno, antes de nada quería explicaros una cosa. Yo soy técnico en jardinería, diseño y mantenimiento de jardines, y además de eso he hecho muchísimos cursos sobre jardinería. Llevo practicando la jardinería desde los 15 o 16 años, conozco prácticamente todas las hierbas del campo, también soy técnico en fitoterapia y herbodietética y conozco prácticamente todas las plantas. De hecho, las fotos que veis de plantas en mis 2 cuentas de Instagram son un jardín que yo he creado en la parte de delante del adosado. Entonces, como sé que hay muchas personas que se van a enfadar cuando les hablemos desde el punto de vista de la botánica, pues quiero que primero sepáis que llevo prácticamente toda mi vida dedicándome al tema de las plantas y que tengo estudios de jardinería. Esto lo digo porque desde el punto de vista de la ciencia, la ruda es hermafrodita. Entonces no existe una que es hembra y otra que es macho. Sí es verdad que hacen falta 2 rudas, 2 individuos de ruda para reproducirse. ¿Por qué? Pues porque cuando la ruda da flor, si esta ruda tiene una flor y esta ruda tiene otra, necesitamos que la flor de este individuo la polinice el polen de la flor de otro individuo, y de esa manera es como da fruto y luego semillas y así se reproduce. Necesitamos 2 individuos para la polinización, siempre. Entonces es verdad que hacen falta 2 rudas distintas para que dé semilla, para que se polinice bien. Pero no existe la ruda macho y la ruda hembra. Con que tengáis 2 rudas que compréis distintas, vais a conseguir que dé fruto y que se polinice, ¿vale? Aún así, pues es muy chulo, mola mucho, tenemos mitos muy chulos en la península ibérica, en Europa, también en América, mitos muy chulos, pero no existe. A ver, yo creo por lógica que cuando la gente dice que la ruda hembra es pequeñita y da mucha flor y delicada, y la ruda macho es fuerte, con hojas grandes, tallos leñosos, es porque en realidad lo que tienen delante es una ruda jovencita y una ruda ya que tiene más años y tiene los troncos fuertes y las hojas grandes y da menos flor. Pero en realidad las 2 son hermafroditas y las 2 son rudas. Luego también investigando he visto que hay personas que tienen otra teoría, y su teoría es que son 2 clases de ruda distintas, porque veréis, cuando tú miras en los libros y buscas la ruda que crece silvestre, si luego te vas a un vivero y miras la clase de ruda que venden, verás que las 2 son ruta graveolens. Es decir, la ruda que tenemos en el campo y la ruda que nos venden, las 2 son ruta graveolens. Pero según algunas personas, la teoría de algunas personas es que esas 2 rudas, la macho y hembra, en realidad son 2 tipos de ruda distintas. Una sería la graveolens y otra sería otra especie. Lo que pasa es que, claro, si tienes 2 especies de ruda distintas y las cruzas mediante la polinización, pues saldría otra clase de ruda, si es que sale bien. Porque, claro, a lo mejor todas las especies no admiten eso. Pero, por ejemplo, si vosotros entendéis sobre suculentas y cactus y tal, las suculentas, eso que os acabo de decir, de mezclar el polen de 2 tipos de plantas, en las suculentas se hace constantemente y todos los años surgen cientos de variedades distintas cruzando el polen. Entonces sí, se podría hacer, podrían cruzarse el polen de esas 2 rudas distintas, pero en ese caso, las semillas de ese cruce podría salir un tercer tipo de ruda distinta, y bueno, lo que encontramos en el campo por lo general es ruta graveolens. No tenemos un montón de clases de ruda porque haya habido cruces. Por lo tanto, básicamente lo que quiero decir con esto es que lo de la ruda hembra y la ruda macho es un mito y no os tenéis que preocupar. Si vosotros queréis una ruda que os proteja y tal, con comprar una ruda o comprar semillas y plantarla y tener una ruda en vuestra casa, pues todo va a estar genial. Luego, otra cosa más que veo que tenéis muchas dudas, y es que la ruda es una planta que se llama ruda, su propio nombre lo indica, porque es una planta que huele muy mal. Entonces siempre nos dicen que si tú tocas la ruda y te huelen los dedos, huele muy mal. De hecho hay personas que no soportan ese olor, hay personas que dicen que se marean, hay personas que les da muchísimo asco, que dicen que huele como una mofeta y no lo soportan. Hay otras personas, por ejemplo, a mí me pasa que la huelo y ya está, no pasa nada.
pero hay personas que no lo soportan, no les gusta el olor que tiene. Entonces, hay otro misterio, y es que si tú encuentras ruda en el campo y la tocas, huele muy mal, como siempre se ha dicho, como han dicho las abuelas y como dice la tradición, la ruda huele fatal. Pero si tú vas a un vivero y te compras una ruda y la tocas, o tienes una macetita en tu casa, tú la tocas y no huele mal. Entonces hay personas que dicen que no huele mal. Bueno, yo creo que tengo la respuesta a eso. Lógicamente, con todo el tiempo que llevo tratando con plantas, yo os voy a dar mi opinión sobre esto. Si tú tienes una planta que has comprado y la tienes en tu casa, en una maceta, simplemente plantada en sustrato, la tienes por ejemplo en tu salón, apenas le da la luz, apenas tiene nutrientes porque está plantado simplemente en turba negra, que eso es mantillo, pues probablemente tu ruda en realidad está débil, puede que incluso esté enferma y nunca va a oler. Si tú coges ahora esa ruda e intentas reproducir las condiciones que tiene en la naturaleza, es decir, la ruda en la naturaleza no está plantada en mantillo. Es decir, ¿qué es el mantillo? El mantillo es todas las hierbas que van cayendo y se va formando una capa y tú puedes hacer mantillo en tu casa, es decir, puedes hacer compost con restos vegetales y con eso, ahí después, cuando ya está bien descompuesto, se puede usar como tierra o se puede fertilizar para otras tierras que tienen más antiguas y todo eso. Pues en el campo lo que tenemos en el suelo no es solo mantillo, hay una mezcla, hay minerales, hay montones de piedras y hay muchísimas cosas en esa tierra. De hecho hay muchísimos tipos de tierras distintas, tenemos tierras arcillosas, calcáreas, hay un montón de clases de tierra, ¿vale? Entonces esa ruda del campo no está plantada en mantillo, esa ruda del campo tiene un montón de nutrientes en el suelo. Unido a eso, esa ruda del campo está bajo las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, esta no la tengo plantada en la tierra, pero esta ruda, ahora mismo tenemos una ola de calor en Andalucía, hay 40 y tantos grados, y si veis que está amarilla es porque ella está ahí, bajo esas condiciones. Si llueve, le cae la lluvia, si hay 40 y tantos grados, le da el sol. Entonces, está en una maceta, pero tiene unas hojas que están fuertes, también tiene algunas zonas secas, que obviamente ni muertas se las voy a cortar porque les sirven también como protección, como si fuera una sombrilla, y cuando llegue el otoño ya se le cortarán las partes secas, pero ahora mismo es que le están hasta protegiendo. Bueno, pues una ruda que crezca en el campo con toda esa tierra, esos nutrientes, que le llueve encima, que le da el sol, que tiene todas esas inclemencias, es fuerte. Los aceites esenciales están concentrados dentro de ella y huele mal, es una ruda mucho más fuerte, no está enferma, no está débil. Os digo más, que de hecho por eso tengo esta aquí, no está plantada en el suelo como las otras. Las plantas atraen insectos, si están fuertes atraen insectos. Entonces, la ruda, si está bien y está sana y está fuerte, atrae unas mariposas que dan unas orugas así de grandes, amarillas, negras y blancas, gordas y grandes, que se la comen. Y entonces pues también eso forma parte de la naturaleza también, por eso yo la tengo en una maceta, porque la verdad es que no me apetece tener una planta enorme llena de orugas así de gordas. Aunque también te pasa con la salvia, solo que la salvia da unas orugas muy pequeñitas y verdes, pero también pasa. Y cuando plantas capuchinas también le salen unas orugas verdes así grandes. También te pasa con los geranios, también te pasa con los calanchoes, etc. Pero bueno, es completamente distinto tener una plantita en tu salón que no le da la luz, que no le da las inclemencias y que no tiene la tierra adecuada, ni el drenaje adecuado, ni nada, a tenerla plantada en la tierra. De hecho, si veis las fotos de mi Instagram y veis mis lavandas, mi salvia, todo eso, yo mis lavandas las tengo que podar 4 o 5 veces al año, porque crecen tantísimo al estar plantadas en la tierra. Además es que esa es la tierra de aquí, del lugar donde yo vivo, no es una tierra, se rellena un poco por arriba, pero básicamente cuando ellas ahondan, llegan a la tierra que hay aquí, por lo tanto viven encima en una tierra que es la adecuada para ellas, porque por ejemplo una lavanda es una planta mediterránea y es una planta de esta zona. Entonces, por eso están tan fuertes, viven en el clima que necesitan, con esos 40 y tantos grados y con la tierra que necesitan, y crece
horroroso, se hacen gigantes. Y por eso la ruda de un jardín o la ruda que crece en el campo huele muy mal y la ruda que tenéis en una macetita o en un vivero no huele mal. Porque no está lo suficientemente fuerte ni tiene las condiciones que necesita ni el alimento que necesita. Pero que os quede claro que la ruda huele mal, por eso se llama ruda. Bueno, ya os he contado un montón de cosas, espero que no se me olvide nada. Espero que os haya ayudado mucho, que hayáis aprendido. Si tenéis más dudas sobre la ruda o queréis saber algo más, me podéis dejar preguntas e incluso podremos hacer una segunda parte. Ya sabéis que tenéis debajo en la cajita de información los enlaces a mis redes sociales y al blog, donde hay muchísimas entradas con montones de cosas. También en la outro tenéis las direcciones. Espero de verdad que os haya servido, que os haya aclarado las dudas, que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo.